Bueno, chicos, ¿cómo estamos? Gracias por la corrida que hicieron, pobres. Pensé que todos estaban al tanto, así que ya son 18:30. Pero no se preocupe, después me envían por mail de última, yo le envío. Voy a preguntar la plataforma, cómo se ingresa, cómo se hace y qué usuario tengo que entrar, así ya la aviso la próxima. Bueno, el tema de hoy, la clase yo lo agregué una en extra porque me impresionó que iba a terminar rápidamente. Espero que si terminamos rápido, hacemos la siguiente, que es síndrome mielo periferativo. Así le voy acortando una de las últimas clases, que hay mucho tema y muchas palabras, así que le voy a cortar un poco eso, ¿sí? Bueno, la clase que empezamos ahora es paciente con alteración de la coagulación. Paciente que te consulta por sangrado, ¿sí? Bueno, ¿cómo encaramos nosotros un paciente con sangrado? ¿Sí? Cuando nos consulta a nuestra consultorio, guardia, ¿sí? Principalmente la emergencia o ambulancia que estamos. Lo primero de todo, tenemos que armar una buena historia clínica, ¿sí? Para definir de qué se trata, qué es lo que pensamos, qué es lo que pedimos. Bueno, las preguntas que le hacemos a un paciente con sangrado es tiempo de evolución, sería de cuándo, cómo, en qué momento, después de qué empezó a sangrar, si toma alguna medicación asociado, ¿sí? Como aspirina, clopidogrel, rivaroxaban, que es un anticoagulante nuevo, apixaban, ¿sí? Dabigatran. La mayoría no te dicen el nombre de la droga, sino te dicen el nombre comercial, como Eliqui, Salerto, Sintron, Asecar, ¿sí? Después, la siguiente pregunta que hacemos a un paciente que no tiene ninguna medicación, nada de eso, preguntaríamos el antecedente familiar, porque muchas veces hay algunas patologías que se asocian a enfermedades hereditarias, como hemofilias, ¿sí? Enfermedad de Bow-Willebrand, ¿sí? Que se repiten varias veces en el grupo familiar. Desafío hemostático, ¿qué significa? Cuando tengo un paciente que me viene al consultorio, no tiene ningún antecedente familiar, que la mayoría no la tiene, ¿sí? Le preguntamos qué desafío hemostático, qué serían exodoncia, sacarse los dientes, una cirugía de apéndice, vesícula, cesárea, por ejemplo, en la mujer, ¿sí? Una pequeña cirugía de lo que sea que haya recibido y que requirió una intervención posterior por el sangrado excesivo que estuvo, ¿sí? Como transfusión de plaqueta, plasma, ¿sí? Son cosas que no sabría nosotros nuestra mente. Bueno, esto ya venía con una patología que nadie nunca la estudió, nunca la buscó, ¿sí? O le dijo que vaya al hematólogo, pero se desapareció del mapa y no aparece al consultorio por una consulta posterior a otro evento hemorrágico. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace? Si, bueno, ya es ahora el problema que es actual o ya venía de hace mucho y que la mayoría son heredero familiar, ese trastorno hemostático. Bueno, al examen físico. Cuando terminamos más o menos a armar nuestra historia en la cabeza, vamos al examen físico. ¿Qué es lo que buscamos? La piel, ¿sí? La mucosa yugal, osteoarticular, ¿sí? Datos neurológicos, vía urinaria. ¿Qué significa? En la piel, ¿qué es lo que buscamos? Púrpuras, ¿sí? Hematomas, petequias, en qué región se ubica, qué característica tiene, ¿sí? No es lo mismo ver un hematoma de un paciente anciano, ¿sí? Que se llama púrpura senil, la mayoría ocurre por fragilidad capilar, comparado a petequias en infrapatelar, por debajo de la rodilla, múltiples manchitas rojitas, ¿sí? O en la mucosa, ¿sí? Encontramos por debajo de la lengua moretones, por ejemplo, o en el paladar blando petequias, ¿sí? Eso nos hace sospechar que un paciente está con alguna alteración hemorrágica, ¿sí? La mayoría son las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas, las PTI, las que principalmente hacen hematomas en la mucosa yugal, o petequias, ¿sí? Que nos hace a nosotros correr urgente para transfundir, pasarles corticoides, gamma globulinas y llamar al hematólogo y decir, bueno, venite por favor, necesito una ayuda. Después, osteoarticular, ¿qué es lo que buscamos? Hematomas en la rodilla, codo, hombro. Principalmente ocurre en los niños, más en los varones,
cuando empiezan a gatear, empiezan a tener moretones en la rodilla, en las articulaciones, hemoartrosis, ¿sí? En esos casos pensaríamos en hemofilia. ¿Sí? Estatus neurológico, sería un paciente estaba vigil que de golpe se forma comatoso, somnoliento, ¿sí? O un bebé recién nacido, ¿sí? Que empeora rápidamente el Glasgow del niño, que tenga, por ejemplo, un sangrado intraparenquimatoso, una hemorrágico secundaria al parto, ¿sí? Que nos hace pensar, decir, bueno, hay algo genético que me está alterando acá la hemostasia. La otra causa, por ejemplo, de alteración del sensorio, principalmente se observa en pacientes con púrpura trombocitopénica trombóticas, el PTT, ¿sí? SHU, por ejemplo, síndrome urémico hemolítico. ¿Tá? Vía urinaria, que es lo que principalmente nos buscamos nosotros, algunas alteraciones, ¿sí? Clínicas, semiológica o sospecha de la hematuria, porque te consulta por hematuria. Buscamos punto ureteral positivo, negativo, percusión para averiguar si hay alguna enfermedad asociada que me está haciendo sangrar. Laboratorio. Lo que buscamos, miramos, principalmente recuento plaqueta, la coagulación, que está el TP, tiempo de protrombinas, APTT, el RIM, principalmente para los pacientes que están usando el Sintrom, fibrinógeno para pacientes con alguna alteración en que es coagulograma normal, estamos pensando en una coagulopatía intravascular diseminada como CID, tiempo de trombina, ¿sí? Para descartar algunas patologías asociadas con dabigatran, pradaxa, corrección con plasma normal cuando tengo una alteración del APTT o el TP, que está muy prolongado o fuera de rango, ¿sí? Le corrijo con un plasma normal de pacientes normales, ¿sí? Con coagulograma normal de ese paciente, ver si corrige o no corrige. ¿Qué es lo que buscamos? Si hay déficit de factor o hay un inhibidor de interferencia sobre esos factores que se encuentran en el TP o el APTT. Vienen los dosajes de factores, algunos inhibidores específicos, ¿sí? Como factor 8, inhibidor de factor 8, por ejemplo, es una enfermedad hemofilia adquirida, que es una patología grave, ¿sí? Que puede ser de un día para el otro o que me adquiera sobre una enfermedad ya de base como hemofilia A, que por tanta exposición al factor 8 me hace un anticuerpo, pues empieza a aparecer inhibidores. Se puede usar algunos anticoagulantes circulantes como heparina, heparinemia, son lo que más nosotros dosamos. Bueno, esta es una imagen de un paciente que te consulta, la mayoría por una púrpura, por hematoma espontáneo, ¿sí? Como ven, es neonapal sangrado, bien de fragilidad capilar, que son pacientes mayor de edad, ¿sí? Ahí está, ahí se ve bien. Estos son tipos de púrpura que se ve, ¿sí? Por secundaria plaquetopenia, principalmente el infrapateral, ¿sí? Son los que nosotros buscamos muchas veces en alguna alteración en laboratorios. Esto es lo que yo hablaba, la petequia en mucosa yugal, ¿sí? O en empaladar blando. Bueno, acá le comento un par de casos, ¿sí? Que existieron, que hubieron, algunos son ficciones, pero la mayoría son pacientes mías, que yo lo vi hasta el día de hoy, ¿sí? Después vamos a charlar en cada caso posterior de ver todas las clases, más o menos de qué se trata cada paciente, ¿sí? Bueno, primer caso, paciente femenino de 19 años de edad, consulta por la guardia por presentar lesión dérmica múltiple, color rojizo en todo el cuerpo, con mayor cantidad se encuentra por debajo de la rodilla, infrapateral. Además presenta hematoma en la mucosa yugal, niega antecedente familiar de cuadros similares. Al examen físico encontramos lesiones petequiales, hematoma, ¿sí? En la base de la lengua, en la mucosa yugal, ¿sí? Un laboratorio con un hematocrito de 35, 11,8, hemoglobina de 7300, con una fórmula leucocitaria conservado, ¿sí? Un recuento plaquetario de 4000. Un TP 100%, APTD 30%. Resto laboratorio básico es normal.
El siguiente caso es un paciente masculino de 10 meses de edad, presenta hematoma espontáneo, comienza a aumentar los hematomas cuando empezó a gatear, ¿sí? El laboratorio, lo representativo, presenta un APTT prolongado, que corrige con plasma normal, el resto laboratorio básico sin particularidades, plaqueta normal, TP normal, ¿sí? Urea normal, creatinina, todo normal. ¿Ah? Después otro paciente similar, pero ahora ya es un más femenino de 68 años de edad, que se colocó una vacuna antigripal hace 10 días atrás, comienza con hematoma espontáneo en todo el brazo, comprometió, pues esta paciente yo la vi, fue un lindo caso para que se publicó después en la sociedad, que comprometía a miembro inferior, miembro superior izquierdo, todo el